Bueno, el mensaje de hoy le he llamado La Torá parte 2 porque estamos estudiando ya nuevamente en este ciclo de predicaciones. Estamos ya estudiando nuevamente los mandamientos de Dios. La Torá es la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, así que estamos ya estudiando nuevamente, retomamos después de haber tomado un tiempo de mensajes de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Otro día, en otra ocasión, regresaremos al mensaje profético del libro de Apocalipsis. Varios hermanos me han dicho que les gusta, les llama la atención, les atrae el conocimiento de la profecía bíblica que viene en el libro de Apocalipsis, así que después volveremos a ella. Por ahora queremos seguir con el mensaje de los mandamientos de Dios. Pero antes de continuar, quisiera yo hacer un repaso muy breve de tres doctrinas básicas de nuestra fe que debemos conocer bien. Es decir, yo le llamaría a esta parte que voy a explicar en este momento, conozcamos bien nuestra fe. Hay tres doctrinas de la fe que ustedes deben conocer muy bien, que deben de veras tenerlas bien claras. Una, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros, como creyentes en Cristo, hemos recibido el Evangelio y hemos creído en Él, ¿cierto? Ahora, si tú eres una persona creyente del Evangelio, entonces seguramente tienes claro qué es el Evangelio. Si yo te pregunto de manera directa, no quiero que me des una explicación grande, nada más quiero que me digas qué es el Evangelio. ¿Podrás darme una respuesta directa? ¿Qué es el Evangelio? De hecho, es tan importante esto que el Señor, a través del apóstol San Pablo, dice que si alguien os anunciara un evangelio diferente al que yo os he enseñado, el tal sea anatema. ¿Sí se acuerdan? Hay una porción en una de las epístolas del apóstol Pablo, en donde dice que si alguien, incluso un ángel del cielo, anunciare un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que parece importante el tema, ¿no? ¿Qué es el evangelio? El segundo punto de nuestra fe es el nuevo pacto. Amén. Cuando Jesucristo celebró la cena del Señor, tomó la copa y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Si yo te pregunto de manera directa, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Me lo puedes decir? En pocas palabras, ¿me puedes explicar qué es el nuevo pacto? No es lo mismo que el Evangelio, ¿eh? El nuevo pacto es diferente al Evangelio, aunque se complementan. O sea, van juntos, no se pueden separar. Pero una cosa es el Evangelio y otra cosa es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Y tercer aspecto de doctrina que deberíamos conocer muy bien es cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Si yo te preguntara otra vez de manera muy directa y te pregunto, ¿cuál es tu identidad en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Me lo puedes decir también? ¿Ok? Pero no solo eso, hay mucho más que eso. ¿Ok? Está muy bien, hermana, es muy bien, buen concepto. Ya ahora somos hijos de Dios. Es excelente. Pero hay mucho más en nuestra identidad. Como hijos de Dios debemos conocer muy bien nuestra identidad. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, antes de hablar de los mandamientos, espero podamos ver al menos 3 mandamientos más de los que vimos el domingo antepasado cuando prediqué de los mandamientos, pero vamos a repasar un poquito, ¿les parece bien? Estos 3 conceptos de la fe, ¿sí? Que nos quede bien claro qué es el Evangelio, qué es el nuevo pacto
y cuál es nuestra identidad. Es lo que vamos a ver en este momento. Así que les voy a llevar a una porción donde el apóstol San Pablo declara de manera muy precisa el Evangelio. Esta porción se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, en adelante hasta el versículo 4. Entonces, aquí hay una declaración muy precisa del apóstol Pablo de lo que es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Aquí va a ser declarado de manera muy directa. De hecho, muy probablemente cuando hice la pregunta, le vino a usted a su memoria algún mensaje que ya alguna vez hice un domingo pasado sobre este tema, que es el Evangelio. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 15:1 para repasarlo. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y estoy leyendo la versión de las Américas en este momento, pero en la versión Reina Valera dice en el cual también perseveráis, ¿verdad? En el cual también perseveráis. Vimos entonces que el Evangelio tiene algunas características. Todavía aquí no nos declara Pablo el Evangelio. Todavía aquí no se menciona qué es el Evangelio. Solo se menciona sus características. Y sus características son, uno, que el Evangelio es recibido. Recibimos el Evangelio, recibimos el mensaje. Una persona que es creyente en Cristo recibió el mensaje. Pero ese recibir no significa simplemente haberlo oído, sino implica haberlo aceptado en su corazón, haberlo atesorado, haberlo abrazado con todo nuestro ser. El Evangelio que recibisteis. Y dice que también es un Evangelio que nos hace estar firmes, perseverando firmemente. Es un Evangelio, el Evangelio genuino, el Evangelio de Jesucristo, no es algo que escuchamos, por un tiempo estamos felices caminando en el Evangelio y de pronto estamos todos apachurrados, no queremos saber del Evangelio, ya como que ya nos sentimos ajenos, ya no estamos muy a gusto. No, el Evangelio genuino es un Evangelio que llena tanto nuestro ser. Es ese amor tan tremendo, esa pasión tan tremenda que sentimos, que no la soltamos, que perseveramos. Esa es otra característica, ¿ok? Pero no solo es esa la característica. En el siguiente versículo también nos dice otra característica adicional, que es la de que es el Evangelio que salva. El Evangelio de Cristo, el Evangelio genuino, es un Evangelio que salva. Y esto ya lo habíamos estudiado antes. Dice en el versículo 2, por el cual también sois salvos. Vean, es un Evangelio que salva. Pero esto es si hemos recibido genuinamente en nuestro corazón, si nuestra fe fue genuina, si fue una fe verdadera, si fue una fe certera, no una fe superficial que la olvidamos, no, una fe certera. Dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. O sea, no una fe vana, sino una fe genuina, certera. Ahora, viene ahora sí el mensaje. ¿Cuál es el Evangelio? Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿cuál es el Evangelio que tú predicas? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que tú conoces? Aquí viene Pablo y nos lo dice con sus letras, claramente. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahí va el mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio es muy sencillo y es, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió en una cruz para morir por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio. Que el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, vino al mundo para morir por nuestros pecados, por mis pecados. Él murió por mí. Amén.
Así que ese es parte del Evangelio. Muchas veces se predica un Evangelio que ciertamente está cercano al Evangelio del bíblico, pero que lo matizamos de una manera que más bien acusamos al pecador. Eres pecador, te vas a ir al infierno, eres muy malvado, tienes un corazón depravado. Y aunque la Biblia dice eso, esas no son buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Y esas no son buenas nuevas. Eres depravado, condenado al infierno. No son buenas nuevas. Las que sí son buenas nuevas es que Cristo murió por nosotros. Amén. Y ese es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la segunda parte es, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del evangelio completo. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del evangelio. Amén. Entonces, si ya lo tienes, ya no lo pierdas. Este es el mensaje del evangelio. Si alguien te vuelve a preguntar, ¿cuál es el evangelio que tú tienes? Dile que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él vive. Él no es alguien que quedó muerto, que quedó sepultado, sino que Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso llena de gozo nuestro corazón, hermanos. Estas son buenas nuevas, en verdad. Cristo murió por mí para perdón de mis pecados y Cristo vive. Él vive y por su resurrección tengo la esperanza de vida eterna. Tengo la esperanza de una vida después de la muerte. Tengo la esperanza de resurrección y una vida eterna en la presencia de mi Señor. Eso llena de gozo mi corazón. Y si tú abrazaste este evangelio, realmente eres alguien que es creyente en Cristo. Amén. Este es el evangelio. Entonces, respondimos la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿qué es el evangelio? Segunda pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Esa era la segunda, el nuevo pacto. Vamos a ver el nuevo pacto primero a través de los profetas, porque los profetas anunciaron el nuevo pacto. Y esto es tan conocido por ustedes porque es un tema recurrente en mis predicaciones. Muy constantemente yo predico acerca del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31, dice así, y del 31 hasta el 34, dice así. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El término nuevo pacto es importante. Y cuando se usa siempre se refiere al mismo nuevo pacto. No hay varios nuevos pactos. Es el nuevo pacto. Dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto. ¿El nuevo pacto en qué consiste? Aquí está. La pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Jeremías la responda, este es el pacto, el nuevo pacto del que comenzó a hablar en el versículo 31. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí viene, aquí está, el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿El nuevo pacto en qué consiste? En que Dios dice, voy a poner mi ley dentro de ellos. Primero, el evangelio es un mensaje de gracia. Es un mensaje donde dice, eres pecador ciertamente, pero Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Es lo primero que nos dice el mensaje del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Pecador, por medio de Cristo, tienes perdón de pecados.
tienes buenas noticias. Amén. Ese es el Evangelio. Pero luego tenemos que entender el nuevo pacto. El nuevo pacto es: escribiré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. Amén. Escribiré mi ley en sus corazones. Mire, en la prédica de hace 2 semanas hice mención, aunque me gustaría ser un poquito más enfático y claro respecto a qué implica escribir la ley en el corazón. Tal vez tengo que retomar un poquito el concepto de hace 2 semanas, porque yo quisiera que quedara mucho más claro. ¿Cómo se escribe algo en el corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones? Bueno, déjenme volverles a recordar que hay una diferencia entre la información que tenemos en nuestra mente y lo que recibimos y guardamos en el corazón. Y para ello usé un ejemplo. Información primero. ¿Usted recuerda quiénes fueron los autores del himno nacional mexicano? Ustedes son mexicanos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los autores del himno nacional mexicano? Eso no lo enseñan en primaria. ¿Cierto o no? Lo aprendimos en primaria. ¿Quiénes fueron? Ajá, perfecto, la hermana. Muy bien. Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra. Para muchos de nosotros, esto es una información que sí teníamos. Y que es muy probable que si la hermana no se hubiera ahorita acordado tan rápido, ya lo hizo muy rápido, a lo mejor hoy en la noche hubiera dicho: es Jaime Nuno y Bocanegra. Seguramente, porque su cerebro tiene la información, ahí está guardada, almacenada. Y en algún momento, sus neuronas que están buscando, encuentran la información almacenada y se los trae a su consciente y dicen: ah, ya me acordé. ¿No les ha pasado que les preguntan por algo y dicen: no me acuerdo? Y al ratito, como a las 2 horas, ah, ya me acordé. Pero ya 2 horas después. Esa es información. Ahí está, pero no es parte de tu ser, no es parte de tu vida. No está en tu corazón. Está en tu mente, pero no en tu corazón. Ahora les voy a comentar acerca de algo que sí está en tu corazón. ¿Cómo se llama tu mamá? Tienes que ponerte: ay, ¿cómo se llama? ¿Verdad que no? No necesitas ni siquiera meditarlo ni pensarlo. Lo tienes en tu corazón. Al instante que te decimos: ¿cómo se llama tu mamá? A mí me dicen: ¿cómo se llama tu mamá? Mi mami Vicky, Victoria Santos Quiterio, mi mamita, ¿verdad? Y cuando digo su nombre hasta la imagino, veo su rostro, porque está ¿en dónde? En mi corazón. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia entre información y algo que está en tu corazón? Bien. El nuevo pacto, el Señor dice: escribiré mi ley ¿en dónde? En sus corazones. Sí las pondré en su mente, pero escribiré en su corazón. ¿Cómo es el proceso con el cual el Espíritu Santo escribe su ley en nuestro corazón? Está escrita en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley del Señor medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Y en ella está su deleite. Mire, querido hermano, si usted quiere realmente que el Espíritu Santo escriba su ley, la ley de Dios, en su corazón, el proceso para que esto ocurra es que usted lea los mandamientos de la ley de Dios y los medite.
los analice, los redarguya en su mente, en su corazón, los piense. ¿Qué significa este mandato? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo acerca de él? ¿Cómo debo yo aplicar esto en mi vida? Y debe usted meditarlo día y noche. Ahora, si usted se pone a leer la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, va a encontrar la ley de Dios ahí, pero si usted solo se pone a leer capítulos completos, sin ponerse a meditar, a redarguir, a escudriñar, a recordar las palabras de Jesús sobre tal o cual mandamiento, entonces usted no va a permitir que el Espíritu Santo escriba la ley en su corazón. Cuando la meditamos, la analizamos, la redarguimos y la aplicamos a nosotros, es cuando el Espíritu pone la ley en nuestro corazón. Amén. Y de eso es de lo que se trata. El nuevo, ¿qué? Pacto. ¿Ya saben ustedes qué es evangelio? Ya, ¿verdad? ¿Ya saben ustedes qué es nuevo pacto? Ahora sí, ¿verdad? De hecho, vean ustedes lo que el profeta Ezequiel complementa. Vámonos a Ezequiel 36, 26. Dice así el profeta Ezequiel. Dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es parte de lo que Dios hará en el nuevo pacto con el creyente. Dios quitará ese corazón de piedra, ese corazón duro, rebelde, para poner un corazón de carne, sensible. ¿Y qué más? Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios morará en nosotros, porque es Él, el Espíritu de Dios, el encargado de escribir la ley en nuestro corazón. Así que Dios pone su Espíritu dentro de nosotros para escribir esa ley de Dios en nuestro corazón, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, vean cómo el apóstol Pablo confirma que eso es precisamente lo que pasa en el nuevo creyente, en el creyente en Cristo, en la persona que verdaderamente ha recibido el mensaje del Evangelio por fe, que es salvo por gracia. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo nos habla de esta obra del Espíritu Santo de escribir la ley en nuestros corazones. Dice San Pablo en 2 de Corintios 3, versículo 2 y versículo 3. Vosotros sois nuestra carta, dice el apóstol, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Somos qué? Carta de Cristo, escrito de Cristo. Dice, redactada por nosotros. La palabra redactada, en la versión que estoy usando, en la de las Américas, y en la versión moderna, la 60 de Reina Valera, no es la mejor traducción de la palabra original griega que aparece en las copias antiguas. Pero Reina Valera, la versión antigua, sí lo trae, porque redactada es administrada. Es decir, Pablo no es el redactor, sino el administrador. Dios lo puso para administrar, para ser ministro y administrar lo que el Espíritu de Cristo está haciendo en nuestro corazón. Eso es el mensaje ahí. Entonces, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, vamos a poner administrada por nosotros, y luego dice, no escrita con tinta, sino ¿con quién? Con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Qué es lo que se escribió en tablas de piedra?
la ley de Dios. Entonces ya no escrita en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? Corazones humanos. La ley ahora está escrita ¿en dónde? En los corazones. Amén. Ahora, realmente, si tratamos de comprender todo esto, hermanos, de lo que se trata es que la ley de Dios escrita en el corazón es necesaria para que el creyente pueda reaccionar de manera correcta a las situaciones que se presentan en su vida. Tenemos un montón de luchas cada día, ¿sí o no, hermanos? ¿O nada más yo? Ustedes tienen luchas en su vida, a cada rato, ¿sí o no? Situaciones difíciles que confrontamos. En el hogar, que debería ser ese paraíso, un pedacito de cielo, a veces parece el ring, ¿no? Porque es donde muchas veces confrontamos. Y resulta que, ¡bum!, nos atacan, nos hieren. ¿Y qué hacemos? Reaccionamos con la carne, ¿sí o no? Reaccionamos con la carne. A veces con palabras también ofensivas. Salen de nuestra boca palabras. A veces con nuestras actitudes. No salen palabras, pero salen otras cosas de actitudes vengativas, de actitudes de enojo. Azotamos la puerta, golpeamos algo, o simplemente aplicamos la ley del hielo, ¿no? No le hablo. Como decía yo el otro día, que se sirva solo para que se le quite. ¿Sí o no? Porque no está la ley, ¿dónde? En el corazón. Porque si estuviera la ley en el corazón, uno de los mandamientos que vimos hace 15 días dice que no odiarás a tu hermano, ni te vengarás de él. Y la venganza no está hablando de esas películas del oeste donde salen a la venganza con las armas, no. La venganza puede ser simplemente es aplicar la ley del hielo o herir a la persona. Es parte de esa venganza también. Así que, si la ley está escrita y recordamos que la ley nos dice no odiarás, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está escrito en un contexto de que me han lastimado, de que me han herido. Entonces el mandamiento escrito en el corazón dice, acuérdate, cuando te lastimen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jesús lo complementó aún más. Y eso, estar meditando en la ley de Dios, es meditar día y noche, para que quede escrito en mi corazón. Entonces cuando vuelva a pasar una situación así, no reacciono en la carne, sino en el espíritu. Amén. De otra forma. Bien. Todo esto es para recordarnos, pero vámonos un poquito más adelante. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Para entender quiénes somos, toda la Biblia está llena, ¿verdad? Y de hecho, cuando estoy hablando del Evangelio, cuando estoy hablando del Nuevo Pacto, estoy tomando algunas porciones nada más, porque cada uno son temas bastante amplios como para incluso dedicarle toda una prédica completa o varias prédicas. Pero vámonos rápido. Nuestra identidad. Vámonos al libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Ciertamente somos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Es lo que nos va a decir el libro de los Efesios. Pero nos dice más acerca de nuestra identidad. Vamos a leer Efesios 2, 11 en adelante. Dice, por tanto, dice la Escritura, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, nosotros que no éramos descendientes de Abraham, en la carne, ¿sí?, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, es decir, nosotros no somos personas que venimos en la carne de Abraham y por lo tanto no somos circuncidados conforme al pacto de Dios con Abraham, pero por medio de Cristo pasó algo. Veamos qué pasó. Dice, en aquel tiempo, es decir, antes de ser cristianos, en aquel tiempo estabais sin Dios, ¿verdad? Sin Cristo.
Ahora, ¿cómo estamos? Estamos en Cristo. Déjenme leerlo. Me gustaría leerlo en la versión Reina Valera, así que permítanme un segundo para abrirlo. En la versión Reina Valera. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice entonces: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Hoy cómo estamos? ¿Sin Cristo? No, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy? Con Cristo. Dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Antes éramos alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿cómo estamos? Si antes éramos alejados, ¿hoy cómo estamos? Estamos en la ciudadanía de Israel. Entonces vean nuestra identidad. Nuestra identidad es que ahora estamos con Cristo y somos parte de la ciudadanía de Israel. Tenemos doble nacionalidad, hermanos. Usted es mexicano, pero también es ciudadano de Israel. No me refiero al Israel político, sino al Israel de Dios, donde judíos y gentiles están. Gentiles conversos a Cristo, que ya dejan de ser, por lo tanto, gentiles. Se vuelven parte de la ciudadanía de Israel. Alejados, dice, de la ciudadanía, ahora dentro de la ciudadanía. Y ajenos a los pactos. Si antes éramos ajenos a los pactos, ahora ¿cómo somos? Participantes de los pactos. Los pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David, son parte de nuestros pactos. Amén. Somos participantes de los pactos. ¿Ya se dieron cuenta de su identidad? Su identidad es que ustedes, alguien con Cristo, ciudadano de Israel, participante de los pactos. ¿Qué más? Dice, sin esperanza. ¿Hoy tenemos esperanza? Sí, tenemos una esperanza de vida eterna. ¿Y sin Dios? ¿Seguimos sin Dios? No, ahora tenemos a Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ya ahora Él dando la contraparte. Ahora somos cercanos, antes lejanos, ahora con Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles dos pueblos? ¿A qué dos pueblos se refiere y ha estado mencionando en este texto? Los dos pueblos, podríamos cerrar tantito por ahí, porque como que hay un poquito de ruido. ¿Podríamos cerrar la puerta? Por favor. Es que está algo de ruidito, para no distraernos. Entonces, estábamos sin ser parte del pueblo de Dios, Israel, pero ahora somos parte del pueblo de Dios, sin pactos, ahora estamos en los pactos, y dice que de ambos pueblos hizo uno. Amén. Somos un mismo pueblo. Dice, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, el Evangelio. Vino y anunció el Evangelio, las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas de paz, dice, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ya dejamos de ser gentiles. La palabra gentil es extranjero, es alguien ajeno a Israel. Dejamos de ser extranjeros. Amén. Así que ya tienes tu identidad. ¿Ya conoces el Evangelio? El nuevo pacto y tu identidad. Ahora, el punto es, con nuestra identidad y de acuerdo a lo que el nuevo pacto significa, cómo es que debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Y de eso es de lo que estamos hablando. Estos mensajes tienen como propósito instruirnos como pueblo santo
qué manera de caminar debemos tener. Y ahora voy a tener que correr un poquito, hermanos, aunque el mensaje debía haberse centrado en los mandamientos, porque ese es el propósito de estos mensajes, pero como ya tomé un poco de tiempo para hablar del Evangelio, el Nuevo Pacto y nuestra identidad, ahora tengo que correr un poquito. Así que les voy a dejar, por favor, de tarea que después repase estos mandamientos, los medite, busquen la Biblia más acerca de ellos y realmente pueda discernir en su corazón, a manera que Dios escriba en tu corazón estos mandamientos. Primer mandamiento que vamos a estudiar el día de hoy, porque hemos venido estudiando varios ya, es Éxodo capítulo 20, versículo 14. Es uno de los 10 mandamientos. Ya habíamos estudiado hasta el 6º mandamiento, pero ahora este es el 7º mandamiento. ¿Y qué dice el 7º mandamiento? Dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Cómo escribimos esto en nuestro corazón? Masticándolo, analizándolo. Le decía yo una vez a unos hermanos, ¿sí saben qué es rumiar? Nosotros somos ovejas del Señor, amén. Y saben que las ovejitas son rumiantes, ¿verdad? ¿Qué es rumiar? ¿En qué se caracteriza un animalito rumiante? Dicen que los rumiantes tienen 2 estómagos. Cuando comen la hierba, porque son animalitos que comen vegetales, cuando comen la hierba, la ponen en su primer estómago. Ya que llenaron ese primer estómago, van a la sombra y lo que está en su primer estómago regresa a su boca para volverlo a masticar. Lo mastican de nuevo y luego ya lo pasan a su segundo estómago. Nosotros somos ovejas y nos alimentamos de la palabra de Dios. Si solo leemos, no cometerás adulterio, y nos vamos, es como habernos tragado completo todo. No lo hemos analizado, no hemos puesto nada en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está esperando que meditemos la palabra para que la pongamos en nuestro corazón. Y vámonos a lo que el Señor Jesucristo habló de este mandamiento para poderlo hacer. En el libro según el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, en el versículo 27 del capítulo 5, el Señor dice esto: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Miren, esto lo aclara el Señor porque los fariseos se sentían muy tranquilos porque decían, yo no me he cometido adulterio, yo sigo siendo santo, sigo siendo una persona limpia delante de Dios, porque nada de adulterio. Pero cuando pasaba una mujer, se la comían con los ojos. Pero seguían sintiéndose santos. ¿Y qué dice el Señor? Porque mucho del mensaje del Sermón del Monte es para confrontar las enseñanzas farisaicas. Y el Señor dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Queridos hermanos, el adulterio es una de los pecados más graves, porque incluso es condenado en la ley de Dios con una condena de muerte, a no ser que el pecador se arrepienta, como la adúltera, y por medio de la gracia de Cristo fue liberada de ser muerta. ¿Se acuerdan? La historia de la mujer adúltera. Dice el Señor: no te condeno, vete y no peques más. Un arrepentimiento genuino es necesario. Pero el Señor dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Varones, nosotros somos principalmente los objetivos de esta meditación de Cristo, porque nosotros somos, vamos a decirlo de esta manera,
activados por medio de la vista. Y por lo tanto debemos cuidar lo que vemos. Tenemos que cuidar nuestro corazón a través de lo que vemos. Y luego completa el Señor lo que está explicando con los siguientes textos. Versículo 29 está relacionado con el tema del adulterio que entra en nuestros ojos y que contamina nuestro corazón. Y que por ahí empieza. Porque si estamos permitiendo entrada a nuestros ojos, después vamos a cometer el acto mismo, aunque sin cometerlo ya somos culpables aún. Por ello también la pornografía es parte de la condena que Dios incluye en este mandamiento. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Literalmente significa que si tú no puedes controlar tus miembros, tus ojos, y cuando ves a una mujer, a veces somos expuestos tan solo caminando en la calle, tan solo, porque decía alguien, la pornografía no solamente es visual, también es auditiva, oyendo cierta música que es totalmente pornográfica. La hay hoy día en el radio, basta subirse a un microbús y la oímos. Entonces, no podemos controlarlo. ¿No será que Cristo está diciendo literalmente agarra unas pinzas y sácate el ojo? Porque es lo que está diciendo, ¿sí o no? Es mejor que saques tu ojo y no que te vayas al infierno. El mensaje que Cristo está dando aquí es, quizás necesitas tomar medidas sumamente drásticas a tu persona para controlarte. Tienes que analizar qué medidas drásticas tienes que tomar. Tienes que pensar de qué manera tienes que actuar de una manera ya drástica en tu vida para evitar que sigas pecando. Así que la palabra de Dios empieza a escribirse en mi corazón. Yo tengo la tendencia, quizás algunos de nosotros tengamos que pensar así, yo tengo la tendencia de estar mirando y codiciar a una mujer, desearla. Entonces, tengo que tomar medidas muy drásticas. Si la fuente está ahí a mi disposición, tengo que hacer algo con esa fuente para quitarla de mi vida. Tengo que tomar medidas verdaderamente drásticas. Todavía dentro del contexto del adulterio, el Señor habló lo siguiente, y está escrito en el Evangelio según San Mateo. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, algunas implicaciones adicionales respecto al adulterio que no meditamos. Se nos hace fácil el tema del divorcio, pero vean que el Señor dice, si tú cometes divorcio, lo que en realidad estás haciendo es que tu mujer adultere. Y si tú te casas así, también estás adulterando. Hay que meditarlo en nuestro corazón. Gálatas 5:19 dice esto. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Lo primero en la lista. ¿Cuál es la primera? Adulterio. Manifiestas son las obras de la carne, los frutos de la carne. Adulterio. Tenemos que dominar la carne.
Y junto con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, están todos relacionados con los pecados de impureza sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en segundo lugar está la lista de los pecados que tienen que ver con idolatría y hechicería. En tercer lugar son nuestro carácter, los pleitos, las enemistades, las iras. Y así por el estilo. De hecho, en esta lista también están las prácticas homosexuales. Dice, un pastor estaba siendo entrevistado, porque hoy día se le está dando mucha promoción a las prácticas homosexuales. Y una entrevistadora en un canal de noticias le preguntó al pastor que habían invitado que si Dios odiaba a los homosexuales. Entonces el pastor aclaró, claro que no odia a los homosexuales. Dios ama a los pecadores, pero odia el comportamiento, la homosexualidad, eso sí lo odia. Y luego le dijo, y también Dios dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Le preguntó la que dirigía el noticiero. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Y entonces le leyó este texto, porque más adelante dice en el versículo dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de los cuales ya os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vean, los que cometen adulterio están dentro de la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Ahora, si tú estás cometiendo adulterio a través de tu vista, escribe en tu corazón que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es algo fuerte, ¿sí o no? Entonces tenemos que meditar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Otro mandamiento más. Éxodo 20:15. Estos mandamientos me encantaría que fueran escritos en el corazón de ustedes, pero me encantaría más que fueran escritos en el corazón de nuestro pueblo. Nuestra tierra sería bendecida y produciría frutos abundantes. No seríamos una nación tan pobre como lo somos. Dice este mandamiento, no hurtarás. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿No qué? No hurtarás. Ahora, el tema da para mucho de qué hablar, pero hurtar no solamente es ir sigilosamente para llevarse algo y quedarse con él, algo que no es nuestro. No solamente es asaltar un banco, no solamente es meterse a una tienda de conveniencia, como les llaman, para empezar a tomar cosas de la tienda y cuidarnos de que no nos vean y guardar en nuestras bolsas. No solo es eso, pero aún el quedarnos con algo que no nos pertenece, aún encontrado en la calle, y quedarnos con ello, aún no devolver lo que nos prestaron, aún esas cosas se califican como hurto en la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 13, verso 9, dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 ahora. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
El cumplimiento, la palabra cumplimiento ahí, es una palabra en griego que significa llenar. Literalmente significa llenar. Entonces dice, el amor no hace mal al prójimo, así que llenar la ley es el amor. Si yo amo al prójimo, si este primero de los primeros mandamientos grandes de Dios está en mi corazón, no voy a quedarme algo que le pertenece a mi prójimo por amor a él. Amén. Entonces, el amor me motiva a guardar este mandamiento de Dios. Vámonos rápido a Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es un corazón de piedra todavía, no es un corazón de carne aún. Sigue siendo ese corazón de piedra. Los que no tienen a Cristo, los que no tienen el Evangelio, los que no han sido nacidos de nuevo. Entonces dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Verso 28, me salto hasta el 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El mandato contrastante con el robo es el trabajo. Pero es un trabajo que va a ser bendecido. Porque no solamente voy a tener para mí, cuando en mi corazón está, yo no voy a robar, voy a hacer lo bueno, lo justo, por medio de mi trabajo, y voy a cobrar de manera correcta. Entonces Dios promete bendición, tendrás para ti y también incluso para compartir. Vean, Lucas 6:38. Dad y se os dará. Si yo tengo en mi corazón el anhelo de compartir, entonces dice el Señor, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lo que aquí está utilizando Jesús es algo que pasaba en tiempos en el que Él estuvo ministrando en la tierra. Cuando una persona iba a comprar grano, a donde vendían el grano, los vendedores de grano, que eran tramposos, ponían la bolsa del costal en el piso, le daban unos ciertos dobleces para que se mantuviera más o menos de pie en lo que vaciaban el grano. Entonces, una vez que se llenaba la bolsa, le decían al comprador, ya está tu saco de grano, llévatelo, págame el saco. Y entonces la persona pagaba el saco, levantaba el grano y se lo iba llevando. Y conforme iba caminando el grano, ¿qué le pasaba? Se iba acomodando. Y cuando llegaba a su casa, bajaba el saco y decía, pero si es medio saco, ¿qué pasó? En contraste, dice el Señor, si tú eres una persona que no roba, sino que trabajas, yo te bendigo para que tengas suficiente para ti y aún para dar a otros. Y yo te voy a dar de esta manera, no como en las tiendas tramposas, sino que yo te voy a dar una medida buena, un saco de buen tamaño, apretada. Cada vez que yo vacíe grano en tu bolsa, lo voy a ir apretando. Y no solo eso, remecida, voy a levantar el saco y lo voy a remecer para que se acomode. Y una vez que se haya acomodado, lo voy a rebosar aún más, para que tú tengas un saco no solamente bien apretado, sino rebosante para llevar para ti.
Ahora, ante estas promesas de Dios, ¿puedo escribir en mi corazón no robar? Pues si medito en la palabra de Dios. Y no solo soy un lector olvidadizo, sino un hacedor. Alguien que medita, entonces ciertamente que el Espíritu Santo escribe su ley en mi corazón para que yo la ponga por obra. Creo que lo voy a dejar en 2 mandamientos hoy. Solo terminamos con este último texto. Lucas 12:32. El Señor nos dice esto: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que Dios nos está diciendo es, en verdad que si yo los empiezo a bendecir, si ustedes en su corazón son de un corazón justo, son sadik. Sadik quiere decir en hebreo justos. Justo, es en singular, justo. Si eres un sadik, alguien justo, no robas, no mientes, tienes la ley en tu corazón, guardas los mandamientos en tu corazón para ponerlos por obra de manera oportuna, yo te bendigo. Tu saco va a ir rebosante, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Tendrás suficiente para dar. Aún podrás vender lo que tienes y darlo a los pobres. Y no te preocupes, yo seguiré sustentando. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa